¿Alguna vez te has sentido atrapado, oprimido o limitado por algo que no puedes ver ni explicar? ¿Alguna vez has experimentado el sufrimiento, el vacío o la frustración de no poder vivir la vida que Dios te ha dado? Si tu respuesta es sí, entonces es posible que estés en una prisión espiritual. Las prisiones espirituales son aquellas situaciones o condiciones que impiden que una persona viva en plenitud la libertad y el propósito que Dios tiene para su vida. Estas prisiones pueden ser causadas por el pecado, el enemigo, el mundo o incluso por uno mismo. En este video vamos a explorar el concepto de las prisiones espirituales según las Santas Escrituras, los tipos de prisiones espirituales que existen, la lucha espiritual y la guerra contra las prisiones del alma, y los métodos para liberarse de las prisiones espirituales y vivir en la confianza y la plenitud que Jesucristo nos ofrece. Te invitamos a que nos acompañes en este viaje de descubrimiento, reflexión y liberación. Estamos seguros de que este video será de bendición para tu vida y para la vida de muchos otros. Comencemos. Las prisiones espirituales son aquellas situaciones o condiciones que impiden que una persona viva en plenitud la libertad y el propósito que Dios tiene para su vida. Estas prisiones pueden ser causadas por el pecado, el enemigo, el mundo o incluso por uno mismo. Algunas de las características de las prisiones espirituales son: aíslan a la persona de Dios y de los demás, haciéndola sentir sola, rechazada o incomprendida. Generan sentimientos de culpa, vergüenza, miedo o desesperanza que impiden que la persona se acerque a Dios y reciba su perdón y su amor. Limitan el crecimiento espiritual, la madurez y el fruto de la persona, impidiéndole que desarrolle sus dones, talentos y ministerios. Provocan sufrimiento, dolor o enfermedad, tanto física como emocional, que afectan la calidad de vida de la persona y la de sus seres queridos. La Biblia nos muestra varios ejemplos de personas que estuvieron en prisiones espirituales y que clamaron a Dios por liberación. Algunos de ellos son: el pueblo de Israel, que estuvo esclavizado por el faraón de Egipto durante 430 años y que sufrió la opresión, la explotación y la injusticia de sus amos. Ellos clamaron a Dios por su intervención, y Dios los escuchó y los liberó con mano poderosa, realizando señales y prodigios. Éxodo capítulo 3 versículos 7 al 10. El rey David, que cometió adulterio con Betsabé y mandó acabar a su esposo Urías, y que se sintió abrumado por la culpa y el remordimiento. Él confesó su pecado a Dios y le pidió que lo limpiara, que lo restaurara y que no lo alejara de su presencia. Dios le perdonó y le dio un nuevo corazón. Salmo 51. El apóstol Pedro, que negó a Jesús 3 veces la noche en que fue arrestado y que se arrepintió amargamente de su cobardía y su traición. Él lloró amargamente y se apartó de los demás discípulos. Jesús lo buscó y lo restauró, confirmando su amor y su confianza en él. Juan capítulo 21 versículos del 15 al 17. Las prisiones espirituales se pueden clasificar en 3 tipos principales, según su origen y su alcance. Estos son: la prisión mundial del pecado y la influencia de Satanás sobre la humanidad. Esta es la condición en la que todos nacemos, como consecuencia de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. Por el pecado, nos separamos de Dios y quedamos bajo el dominio de Satanás, el príncipe de este mundo. Esta prisión afecta a toda la humanidad, sin distinción de raza, cultura o religión. La única forma de salir de esta prisión es por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz para pagar el precio de nuestro rescate. Romanos capítulo 3 versículos del 23 al 24, Juan capítulo 14 versículo 6, Colosenses capítulo 1 versículos del 13 al 14. Las prisiones individuales como la depresión, la soledad y la falta de propósito. Estas son las situaciones o condiciones que afectan a cada persona de forma particular, según sus circunstancias, experiencias o decisiones. Estas prisiones pueden ser causadas por el pecado personal, por las heridas del pasado, por las mentiras del enemigo
o por la falta de conocimiento de la verdad de Dios. Estas prisiones impiden que la persona viva la vida abundante que Dios le ofrece y que cumpla el plan que Él tiene para su vida. La forma de salir de estas prisiones es por medio de la renovación de la mente, la sanidad del corazón y la obediencia a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2, Salmo 147, versículo 3, Juan capítulo 10, versículo 10, Jeremías capítulo 29, versículo 11. Las prisiones generadas por acciones de brujería y satanismo. Estas son las ataduras o maldiciones que se producen cuando una persona se involucra o es víctima de prácticas ocultas, como la hechicería, la magia, el espiritismo, el culto a ídolos o el pacto con el diablo. Estas prisiones traen consecuencias negativas en la vida de la persona, como la opresión, la posesión, la enfermedad, la pobreza o la muerte. La forma de salir de estas prisiones es por medio de la liberación en el nombre de Jesús, el poder de la sangre de Cristo y la autoridad de la palabra de Dios. Hechos capítulo 19 versículos del 18 al 20, Apocalipsis capítulo 12 versículo 11, Marcos capítulo 16 versículo 17, Lucas capítulo 10 versículo 19. La Biblia nos enseña que estamos en una guerra espiritual contra las fuerzas del mal que buscan destruir nuestra vida y nuestra relación con Dios. Esta guerra no es algo ocasional o lejano, sino que es una realidad cotidiana que debemos enfrentar con fe y valentía. Por eso, es importante que reconozcamos la batalla espiritual que se libra en nuestro interior y en nuestro entorno, y que no ignoremos ni subestimemos al enemigo. Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Una de las consecuencias de la distracción y la falta de vigilancia espiritual es que podemos caer en las trampas del diablo, que nos llevan a las prisiones espirituales. El diablo usa diferentes estrategias para engañarnos, tentarnos, acusarnos o intimidarnos, y así apartarnos de la voluntad de Dios y de su bendición. Si no estamos atentos y alertas, podemos ceder a sus mentiras y a sus ataques y quedar atrapados en el pecado, el temor, la duda, la amargura o la incredulidad. Mateo capítulo 26 versículo 41, Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11, Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Nuestra identidad como soldados en la guerra espiritual nos da la seguridad y la autoridad para resistir al diablo y liberarnos de las prisiones espirituales. Dios nos ha llamado a ser sus hijos, sus amigos y sus colaboradores, y nos ha dado su espíritu, su palabra y su armadura para que podamos vencer al mal. Como soldados de Cristo, tenemos el deber de obedecer sus órdenes, de seguir su ejemplo y de luchar por su causa. También tenemos el privilegio de contar con su presencia, su poder y su promesa. Romanos capítulo 8 versículos del 14 al 17, Juan capítulo 15 versículos del 14 al 16, Efesios capítulo 6 versículos del 13 al 18. Dios no quiere que vivamos en prisiones espirituales, sino que seamos libres y felices. Por eso, nos ha dado los medios para salir de ellas y para mantenernos en su libertad. Algunos de los métodos que podemos usar para liberarnos de las prisiones espirituales son la oración, el ayuno y la búsqueda de ayuda espiritual. Estas son las formas de comunicarnos con Dios y de recibir su dirección, su consuelo y su fortaleza. Por medio de la oración, le expresamos a Dios nuestro arrepentimiento, nuestra confianza y nuestra petición de liberación. Por medio del ayuno, nos humillamos ante Dios y le demostramos nuestra dependencia y nuestra disposición a obedecerle. Por medio de la búsqueda de ayuda espiritual, nos sometemos a la autoridad y al consejo de personas maduras y ungidas por Dios, que pueden orar por nosotros, aconsejarnos y acompañarnos en el proceso de liberación. Filipenses capítulo 4 versículos del 6 al 7, Mateo capítulo 6 versículo 16, Santiago capítulo 5 versículos del 14 al 16. La invocación de la sangre de Jesucristo y la intervención divina.
Estas son las formas de reclamar el poder y la victoria que Dios nos ha dado por medio de la obra redentora de su Hijo en la cruz. Por medio de la sangre de Jesucristo, somos limpiados de todo pecado y de toda maldición, y somos reconciliados con Dios. Por medio de la intervención divina, somos protegidos, sanados y liberados de todo mal, y somos bendecidos con toda bendición espiritual. Hebreos capítulo 9 versículos del 13 al 14, Efesios capítulo 1 versículos del 3 al 4, Salmo 34 versículo 19. El uso de la autoridad otorgada por Dios para romper cadenas y ataduras. Esta es la forma de ejercer nuestra posición y nuestra función como hijos de Dios y como soldados de Cristo. Por medio de la autoridad otorgada por Dios, podemos resistir al diablo y hacerlo huir. Podemos reprender y expulsar a los espíritus inmundos, y podemos declarar y proclamar la verdad y la libertad de Dios sobre nuestra vida y sobre la vida de otros. Lucas capítulo 10, versículo 19, Santiago capítulo 4, versículo 7, Marcos capítulo 16, versículo 17. Jesucristo es el único que puede liberarnos de cualquier prisión espiritual, porque Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y el Señor de todo. Él vino a este mundo para destruir las obras del diablo, para dar su vida por nosotros en la cruz y para resucitar al tercer día, venciendo a la muerte y al pecado. Por su gracia, podemos ser salvos, perdonados y liberados de toda atadura, opresión o maldición. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, Juan capítulo 3 versículos del 16 al 17, Colosenses capítulo 2 versículos del 13 al 15. Pero Jesucristo no solo quiere liberarnos, sino que también quiere sanarnos y llenarnos de su plenitud. Él quiere que vivamos una vida abundante, sana y feliz en todas las áreas de nuestra existencia: espiritual, mental, emocional, física, relacional y material. Él quiere que seamos transformados a su imagen y semejanza, que seamos restaurados en nuestra identidad y dignidad, y que seamos bendecidos con todo lo que necesitamos para cumplir nuestro propósito. Juan capítulo 10 versículo 10, Romanos capítulo 8 versículo 29, Efesios capítulo 3 versículos del 19 al 20. Para experimentar la liberación y la plenitud que Jesucristo nos ofrece, debemos confiar en Él y en su palabra. Debemos creer que Él es fiel, que Él nos ama y que Él tiene el control de todas las cosas. Debemos renunciar a nuestra voluntad, a nuestros temores y a nuestras dudas y entregarnos a Él completamente. Debemos seguir sus pasos, obedecer sus mandamientos y depender de su Espíritu. Así, podremos romper las cadenas que nos atan y caminar en la libertad que Él nos da. Hebreos capítulo 11, versículo 6, Primera de Juan capítulo 4, versículo 16, Proverbios capítulo 3 versículos del 5 al 6, Gálatas capítulo 5 versículo 1.